Se suponía que el caso del que vamos a hablar hoy era el crimen perfecto. La policía estaba desconcertada. Ninguno de ellos podría haber imaginado tal final para esta investigación. Solo después de un tiempo, cuando se encontró una prueba clave en este caso, todo lo que antes parecía sin sentido comenzó a encajar como un rompecabezas en una sola imagen. Una imagen con un final increíble. El 15 de marzo de 2008, una pareja de casados conducía por la autopista 84 desde Fort Summer hasta Santa Rosa. Aproximadamente a las 8:30 am pasaron por Rancho Juan de Dios. En el cruce con la carretera que conducía a este lugar, un automóvil solitario llamó su atención. Como estaba parado al costado del camino, parecía abandonado. Así que se acercaron y notaron algo realmente alarmante. En el suelo, a unos 100 metros del coche abandonado, yacía un cuerpo humano. Por supuesto, en ese mismo momento, llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, encontraron el cadáver del hombre, quien aparentaba tener 50 años de edad, cuyo cuerpo estaba boca arriba, junto a un charco de sangre alrededor de su cabeza. Esto llevó a la policía a creer que el hombre había muerto en ese mismo lugar. La cara del hombre, específicamente su boca, estaba cubierta con cinta adhesiva, lo cual podría significar que fue secuestrado y traído por alguien en contra de su voluntad, pero no tenía las manos atadas, lo cual era un poco alarmante. Era una extraña escena del crimen. Esto confundió a la policía. Antes de determinar cómo murió el hombre, era importante establecer su identidad. La policía no necesitó mucho tiempo para hacer esto. En eso, fueron auxiliados por un automóvil estacionado al costado de la vía donde fue encontrado el cuerpo. El cuerpo en sí fue encontrado en Nuevo México, pero las placas del automóvil eran de Texas. Después de comprobar el número de matrícula del coche en la base de datos, la policía descubrió que pertenecía a un hombre llamado Thomas Hickman. Hacía 2 días había sido reportado como desaparecido. ¿Quién era este hombre? ¿En qué circunstancias desapareció? Bueno, averigüémoslo. Thomas Hickman era un hombre de 55 años de North Richland Hills, en Texas, quien estuvo casado con una mujer llamada Lisa durante 30 años y tenían un hijo adulto, Matthew. Thomas Hickman trabajó como gerente regional de la cadena de restaurantes Red Lobster, donde era muy querido por sus empleados, clientes y simplemente por las personas que lo conocían. Esto no es sorprendente porque Thomas tenía un corazón bondadoso y sus acciones lo confirman. Un año antes de su muerte, en 2007, Thomas y su hijo Matthew se ofrecieron como voluntarios para reconstruir las casas de las personas dañadas por el huracán Katrina. A menudo regalaba comida del restaurante a personas sin hogar y ancianos. En general, muy a menudo participó en eventos benéficos y ahora lo han encontrado muerto. Por tanto, su asesinato me pareció muy extraño. ¿En qué circunstancias desapareció? Como Thomas Hickman era director regional de una cadena de restaurantes, supervisaba no solo los restaurantes Red Lobster de la ciudad en la que vivía, sino también de las ciudades cercanas, incluida la ciudad de Lubbock. Fue allí, a uno de los restaurantes, donde acudió el 13 de marzo, sin embargo, nunca llegó a la reunión de ese día. Además de faltar a la reunión, tampoco se presentó en el hotel donde había reservado una habitación, y su esposa e hijo no pudieron contactarlo. Todo esto, por supuesto, les preocupaba. Como resultado, en la mañana del 14 de marzo, la esposa de Thomas Hickman presentó una denuncia de persona desaparecida y al día siguiente lo encontraron muerto con la boca vendada casi en el desierto a 800 kilómetros de su casa,
y a 300 kilómetros del lugar donde debía llegar. No había absolutamente ninguna razón para que Thomas Hickman estuviera en Nuevo México, al menos por su propia voluntad. El gerente del rancho donde se encontró el cuerpo pasaba por la propiedad donde se encontró el 14 de marzo a las 9:30 p.m. y según él, entonces no existía el coche de Thomas Hickman. Permítanme recordarles que el cuerpo fue descubierto el 15 de marzo a las 8:30 horas, pero la policía logró encontrar personas que confirmaron haber visto el auto de Hickman en el rancho mucho antes, alrededor de las 4:30. Por lo tanto, Hickman fue asesinado entre las 21:30 del 14 de marzo y las 4:30 del 15 de marzo. No había pruebas en la escena del crimen, excepto el cuerpo y el coche. La billetera de la víctima fue encontrada dentro del auto, junto con el efectivo y las tarjetas de crédito de Hickman, así como su computadora portátil. La presencia de estos elementos en el automóvil permitió descartar un robo como versión del asesinato del hombre. Pero a pesar de lo anterior, al examinar el coche, se descubrió un detalle extraño que resultaba confuso. La altura del fallecido era de casi 2 metros, pero el asiento del coche estaba muy cerca del volante. Una persona de la altura de Hickman simplemente no sería capaz de conducir un coche con esa posición de asiento. Esto indicó que el conductor era alguien mucho más bajo que el fallecido. La única pregunta era, si alguien llevó a Hickman a este lugar en su propio coche, ¿cómo abandonó la escena del crimen? Después de todo, la ciudad más cercana estaba a más de 15 kilómetros de distancia. Caminar esta distancia por el camino sin ser detectado no fue tan fácil, lo cual sugirió que, si Hickman fue llevado al rancho en su propio auto, entonces el que lo trajo salió del rancho en un auto diferente, lo que significa que había al menos 2 delincuentes. El cuerpo de Hickman fue transportado a Albuquerque para determinar la causa y la forma de la muerte, donde el médico forense determinó que el hombre presentaba una herida de bala en la nuca y por esa razón había un charco de sangre alrededor de la cabeza del difunto. Además, alrededor del agujero de bala había una marca del cañón de un revólver, de modo que el hombre recibió un disparo a quemarropa en la nuca y no se encontraron otras heridas en el cuerpo. Cuando se quitó la cinta adhesiva de la boca, resultó que había un trozo de tela blanca en la boca que probablemente hacía la función de mordaza. Eso es todo lo que los expertos forenses pueden decir en este momento. En un intento por resolver el misterio de la muerte del hombre, la policía investigó cuándo y dónde usó su tarjeta de crédito por última vez y determinó que se trataba de una gasolinera a 500 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo y la tarjeta fue utilizada el jueves, sobre la 1 de la tarde. El cuerpo fue encontrado 19 horas después. Al mismo tiempo, no había duda de que fue el propio Hickman quien utilizó la tarjeta. Al fin y al cabo, la policía solicitó grabaciones de las cámaras de las gasolineras. De hecho, Thomas Hickman era visible en las cintas. Llevaba la misma ropa con la que, según descripción, fue denunciado como desaparecido. Entró a la tienda cerca de la gasolinera para dirigirse al baño. Luego compró una barra de chocolate en la caja y salió de la tienda. Sin embargo, la policía notó un detalle importante. La grabación mostró que el hombre tenía anillos y un reloj en la mano. Estos elementos faltaban en el cuerpo encontrado. Considerando que en el auto se encontraron dinero y tarjetas de crédito del asesinado, esto desconcertó a la policía. Lo que también llamó la atención en la grabación fue que una pareja joven entró a la tienda justo detrás de Hickman, hombre y mujer. También lo siguieron hasta el baño e inmediatamente después de Hickman salieron de la tienda. ¿Fue esto solo una coincidencia? ¿O estos dos estaban de alguna manera relacionados con el asesinato del hombre? A estas alturas, solo podíamos hacer conjeturas. Mientras un equipo de detectives intentaba identificar a la misteriosa pareja de la gasolinera, otros detectives descubrieron algo más interesante sobre la vida de Thomas Hickman.
Mientras examinaban los registros financieros de la víctima, los detectives descubrieron que Hickman tenía una grave deuda de tarjeta de crédito de $60,000. Una deuda así no era típica del director de una cadena de restaurantes bastante grande. En este punto surgió una versión de que tal vez Hickman le debía dinero seriamente a alguien, dando la posibilidad de que quizás su deuda tenga algo que ver con su muerte. 3 días después del descubrimiento del cuerpo, la policía encontró al primer sospechoso. Como recordamos, Hickman desapareció después de realizar un viaje de trabajo a Lubbock. Allí, la mañana del 15 de marzo, tenía una cita con uno de los gerentes del restaurante local Red Lobster, Julio Arizméndez. ¿Por qué fue importante esta información? Al final resultó que Hickman se dirigía a una reunión para despedir a Arizméndez. Hacía poco, Julio Arizméndez pidió baja del trabajo porque, según él, su hermano tuvo un accidente. Pero luego se reveló que Arizméndez había mentido sobre el accidente. Este fue el motivo del despido previsto. ¿Podría ser el despido el móvil del asesinato? ¿Por qué no? La policía se vio obligada a comprobar esta versión, pero el problema resultó ser que no encontraban a Julio Arizméndez. Él mismo se perdió la reunión prevista con Hickman y no había aparecido en el restaurante desde el 13 de marzo. Recién el 25 de marzo se puso en contacto con la policía. Se enteró de que lo buscaban y él mismo se contactó con los detectives. Durante la conversación estaba muy nervioso, que no es sorprendente si eres sospechoso de asesinato. Sin embargo, cooperó con la policía sin ningún problema. Según él, sabía que lo iban a despedir, por lo que no esperó a reunirse con Hickman, sino que fue a buscar un nuevo trabajo a Luisiana. De hecho, la policía logró encontrar confirmación de que Arizméndez estaba en Luisiana en el momento de la desaparición de Hickman. Así, Arizméndez tenía una coartada férrea, por lo que ya no era considerado sospechoso. Así pues, 4 días después del descubrimiento del cuerpo, llegaron los resultados de las pruebas de laboratorio de la cinta que se encontraba en el rostro del asesinado, así como en su automóvil. La policía esperaba encontrar respuestas a las preguntas sobre la cinta y el coche, pero no hubo nada inusual. No había ninguna huella dactilar en la cinta y en el coche solo se encontraron las huellas dactilares del hombre asesinado. Por lo tanto, es probable que el perpetrador o los perpetradores estuvieran usando guantes. Luego, 5 días después del descubrimiento del cuerpo, la policía pudo reunirse por primera vez con la esposa y el hijo del fallecido. Por supuesto, su familia quedó completamente devastada por su pérdida. Mientras hablaban con Lisa Hickman, la esposa de la víctima, los detectives conocieron la trágica verdad. Al final resultó que en 2003 le diagnosticaron esclerosis múltiple. A partir de ese momento, su estado no hizo más que empeorar. Esto, por supuesto, no podía dejar de afectar a su marido, quien estaba muy preocupado por su esposa, pero no podía hacer nada por su enfermedad. Vale la pena hacer aquí una pequeña aclaración. La esclerosis múltiple, contrariamente a la creencia popular, solo se acompaña en fases muy avanzadas de pensamientos confusos y pérdida de memoria. Básicamente, sus signos son cambios en la visión, problemas de coordinación, pérdida de sensibilidad, debilidad o espasmos musculares, etc. Así que Lisa Hickman, a pesar de su diagnóstico, se mostró lúcida cuando habló de su marido. Su enfermedad, por supuesto, cambió por completo la vida de la familia Hickman. Entonces, la policía finalmente logró descubrir dónde tenía Thomas Hickman una deuda crediticia tan grande. Es sencillo. Solicitó estos préstamos para pagar las facturas del hospital de su esposa. La policía pidió registrar la casa. Por supuesto, lo que más le interesaba era el despacho del difunto. Curiosamente, allí se encontraron 2 cartas. Una dirigida a Matthew, el hijo del difunto, otra para Lisa, la esposa del fallecido. La carta dirigida a su esposa contenía instrucciones específicas sobre lo que debería hacer en caso de su muerte.
Allí estaba escrito sobre la póliza de seguro de vida de Thomas, qué pagos se debían en virtud de ella y qué hacer con el dinero en caso de la muerte de Thomas. Por ejemplo, le escribió a Lisa para que liquidara sus préstamos para que el banco no pudiera quedarse con la casa. También escribió que si ella quisiera, podrían vender la casa después de la muerte de Thomas y mudarse a cualquier otro lugar. En una carta a su hijo, Thomas le dio algunos consejos de vida. Ambas cartas fueron escritas por Hickman en diciembre de 2000, unos 3 meses antes de su muerte. Así surgió una imagen muy extraña. Era como si Thomas Hickman supiera de antemano su futura muerte. Se estaba preparando para ello. Sospechaban que podrían matarlo. ¿Pero qué le hizo pensar en ello? ¿Con quién y qué problemas tuvo esta persona? En esta etapa, estas preguntas estaban sin respuesta. Luego se encontró otro en este caso. Esta vez, la evidencia clave. El encargado del rancho donde fue encontrado el cuerpo descubrió algo extraño a unos 700 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, es decir, un montón de globos llenos de helio quedaron atrapados en uno de los cactus. ¿Qué tiene de extraño esto?, diríamos. Lo extraño es que había un revólver atado a este montón de globos. Además, el revólver fue modificado significativamente. Se quitó la protección de la empuñadura y se borró cuidadosamente el número de serie del revólver. En cuanto a los cartuchos, en el tambor había un casquillo de una bala disparada anteriormente. La conclusión en sí fue que este revólver estaba de alguna manera relacionada con la muerte de Thomas Hickman. Pero, ¿cómo y por qué se modificó? Para resolver esto, el revólver fue enviado al laboratorio. El 16 de abril, un mes después de la muerte de Thomas Hickman, la policía recibió el informe del laboratorio. A pesar de que el número de serie del revólver fue cuidadosamente pulido, el laboratorio logró restaurarlo. Con todo eso fue posible determinar quién y cuándo se había comprado este revólver y así también se logró localizar al asesino de Thomas Hickman. Según información de la base de datos, este revólver fue adquirido el 7 de enero de 2008 y para sorpresa de todos, el dueño resultó ser Thomas Hickman. Al mismo tiempo, Thomas Hickman, como descubrieron los detectives, era un gran admirador de las armas. Prefería resolver los conflictos de forma pacífica o, mejor dicho, prefería evitarlos por completo. Las nuevas pruebas encontradas, concretamente un montón de globos con un revólver, obligaron a la policía a examinar de nuevo aquello a lo que antes no habían dado importancia. En particular, previamente se examinó el historial del navegador en la computadora portátil de Hickman. Al final resultó que, poco antes de su muerte, Hickman estaba buscando una tienda donde pudiera comprar globos de helio. Solo había una tienda de ese tipo en la ciudad donde vivía Hickman. El detective llamó a la tienda. De hecho, el vendedor se acordó de un hombre muy alto que vino a comprar varias docenas de globos y un tanque de helio. Según la descripción, este hombre era muy parecido al fallecido Thomas Hickman. Además, Thomas Hickman buscó en internet información sobre cuánto peso pueden levantar los globos de helio. ¿Por qué necesitaba esta información? Además, había algo muy importante. Se encontraron virutas de metal en un banco de trabajo en el garage de Thomas Hickman. Las enviaron a examinar y se estableció que se trataba de virutas de un revólver encontrado cerca del lugar de la muerte del hombre, por lo que se infiere que el hombre mismo borró el número de serie del revólver encontrado atado a los globos. Pero, ¿por qué necesitaba hacer esto? ¿Y quién es el responsable último de la muerte de Thomas Hickman? Bueno, creo que muchos ya lo habrán adivinado. Thomas Hickman se suicidó. La policía realizó un experimento donde ataron 16 globos a un revólver y resultó que esto fue suficiente para que los globos levantaran el revólver en el aire, pero cuando apareció el viento, los globos del revólver ya no se lanzaron hacia arriba,
Volaron paralelos al suelo hasta que finalmente se encontraron con unos arbustos donde algunos de los globos estallaron. ¿Podría Thomas Hickman haber hecho algo similar? Por supuesto que podría. Todas las acciones que habían tomado recientemente solo confirmaban que se estaba preparando para suicidarse. Así surgió esta imagen. Thomas Hickman llegó la noche del 14 al 15 de marzo a un rancho remoto en Nuevo México. Allí sacó un revólver que había adquirido recientemente. El revólver fue modificado por Thomas, es decir, considerablemente aligerado. Luego, Thomas Hickman ató el revólver a los globos de helio. La idea era que después del disparo, los globos llevaran el revólver hacia el cielo, para que el revólver no se encontrara cerca del cuerpo. Así, Thomas Hickman quiso escenificar su asesinato, pero Thomas no pudo prever el tiempo ventoso. ¿Pero por qué Thomas Hickman necesitaba montar su asesinato? Bueno, como se supone fue una cuestión de préstamos, ya no podía pagar el tratamiento de su esposa. Luego se le ocurrió una salida a esta situación. Obtuvo un seguro para su muerte, pero para que el seguro fuera máximo, Thomas Hickman tuvo que morir de muerte violenta. Si su plan hubiera funcionado y los globos de helio hubieran llevado el revólver al cielo, es poco probable que este crimen se hubiera resuelto alguna vez. Así que, gracias a que Hickman no tuvo en cuenta el viento, los globos tropezaron con un cactus, explotaron y como resultado no pudieron llevar el revólver lejos del lugar de la muerte del hombre. Lo más probable es que esta idea original se le ocurriera a Hickman por una razón. Una muerte similar se mostró en la popular serie de televisión CSI. Quizás a partir de ahí fue que Hickman enfatizó la idea de escenificar su asesinato. Como resultado, en diciembre de 2008 se reconoció que Thomas Hickman se suicidó y se cerró el caso. Su familia recibió el pago mínimo del seguro, pero la pregunta sigue siendo: ¿valió la pena si la esposa y el hijo terminaron sin un ser querido? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal.